el espíritu de Pitón. Y creo que pues avanzamos. Es un espíritu que en el último tiempo se va a estar moviendo, se va a estar manifestando en diferentes congregaciones, porque el ataque es para el cuerpo de Cristo. El ataque no es para los que no conocen de Dios, sino que el ataque es precisamente con el único propósito de contaminar, de desviar, de truncar quizá los planes de Dios, aunque los planes de Dios difícilmente se pueden truncar. Pero les pongo este ejemplo. Dentro del huerto del Edén, el enemigo truncó los planes de Adán y Eva. Entonces, puede estos espíritus terminar con un ministerio, terminar con almas. El engaño es muy sutil. Pero hoy quiero llevarlo para que veamos un segundo espíritu, que es otro de los espíritus más peligrosos con los cuales nos vamos a enfrentar en el último tiempo. Antes de entrar a esto, todos aquellos que tienen sus Biblias, aún los hermanos que nos están viendo por las redes, voy a invitarlo a que abra su Biblia en Mateo 24, es un pasaje conocido por todos, pero que nosotros necesitamos entenderlo. Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante, o desde el 1, usted conoce cómo inicia Mateo capítulo 24, donde dice, vamos al 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada o removida. Verso 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjense, los que estamos leyendo estos versos, los discípulos hacen preguntas. Y cuando los discípulos le preguntan, dice, los discípulos se acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces los discípulos primero le dicen: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuál es la otra pregunta que hacen los discípulos? ¿Qué señal? Entonces pedían: ¿qué señal habrá? ¿Qué señal habrá de tu venida? Sí. Número 3. 1, 2, 3, y dice: ¿y qué señal habrá del fin? ¿De qué? Entonces los discípulos querían saber qué señal. Primeramente necesitamos saber cuándo va a suceder estas cosas. Y luego le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida? Fíjense que los discípulos
Todavía Jesús no iba a la cruz del Calvario. Todavía Jesús caminaba con ellos. Todavía Jesús estaba discipulándolos. Y ellos ya tenían la doctrina de la segunda venida. ¿Ok? Aclaramos esto porque hay mucha gente en este momento que no cree que Jesucristo vuelva. Pero los discípulos ya le preguntan ahí, ¿qué señal? Porque tiene que haber señales cuando tú regreses. Y luego le dicen, porque sabiendo ellos que la venida de Cristo va a ser al final, le dicen, ¿y qué señal habrá del fin del mundo? Entonces, ellos estaban interesados, al igual que nosotros hoy, de las señales que tienen que haber cuando Jesucristo aparezca. ¿Está de acuerdo? O sea, fíjese, estamos hablando aproximadamente de 2000 años atrás, que los discípulos ya estaban interesados. Pero Jesús cuando les contesta, y es que de esto queremos hablar hoy, cuando Jesús les contesta, no les contesta aquí, no les contesta aquí y no les contesta aquí. Le dicen, mirad que nadie los engañe. Jesús, avalando la necesidad de respuesta de los discípulos, les dicen, si ustedes me entienden de esta manera, ustedes no van a estar ahí. Pero lo único que les puedo decir en este momento, por esa pregunta que ustedes hacen, va a haber un mover del engaño en ese tiempo. Y traten, miren, tengan cuidado de que nadie los engañe. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces, esta enseñanza, esta doctrina, Jesús avala que en el último tiempo, así como dice el apóstol Pablo en Timoteo, ya que el Espíritu dice claramente que en el último tiempo, en el tiempo del fin, serían tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Entonces yo quiero hablar de este segundo espíritu con los cuales tiene que luchar la iglesia en el último tiempo, los espíritus que van a estar peleando dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo tiene que estar peleando, combatiendo y supuestamente derrotando estos espíritus. Entonces, hoy vamos a ver el espíritu de engaño. Recuerde que son confrontaciones, guerras, batallas que tenemos que estar librando. Y la batalla empezó cuando usted y yo dimos el paso de fe para reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En ese momento se abrieron los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, y empezó una batalla, una confrontación de poderes entre el cuerpo de Cristo, comandado por nuestro general que es Jesucristo, y el que controla o gobierna el reino de las tinieblas, nuestro enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, quiero llevarlo hoy. Siguiente, hijo, por favor. Bueno, manténgase ahí. Segundo, regrésate. El espíritu de engaño. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañará. Entonces, cuando nosotros hablamos, aquí puedo borrar, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, quiero ir borrando ahora para no llenar, y luego ya ni nosotros sabemos dónde andamos. Cuando Jesucristo habla acerca de que nosotros tenemos que estar mirando, observando, para que no seamos engañados, ¿cómo entiende usted el consejo de Jesús? Está en rojo ahí, mirad que nadie os engañe. Ok. Si Jesucristo, bueno, de hecho Jesucristo nos lo está diciendo a nosotros, ¿está de acuerdo? ¿Cómo usted toma esa
Mira, que nadie os engañe. ¿Cómo la tomo? ¿Cómo la tomo yo? ¿Cómo la toma usted? Que van a haber personas que van a estar engañando. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Pero ¿cuál va a ser tu postura o tu posición? ¿Perdón? Porque una cosa es observar y otra cosa es estar alerta. ¿Sí me va siguiendo? Y Jesús aclara, por eso es que quiero poner base, no, toda la palabra, toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero esto lo dijo Jesús. Mi rey, como dice el hermano aquel, mi rey, mi salvador, esto lo dijo él. Y si lo dijo él, tiene una profundidad y tiene una verdad. ¿Está de acuerdo? Entonces mire esto, en verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y cuál va a ser el resultado? A muchos engañará. ¿Está de acuerdo? Sí, amén. A muchos engañará. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, quiere decir, le está diciendo a sus discípulos y los que eran apóstoles. A ver si puedo asentar una verdad o le está diciendo a sus discípulos, y vamos a poner acá entre paréntesis, apóstoles. ¿Está de acuerdo? Ok. No le estaba diciendo al hijo de Chonita. No le estaba diciendo a aquel que recién se convirtió. Le está diciendo a unos personajes que él escogió y él los está discipulando y les dio grado de apóstoles. Entonces él dice, van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y el resultado de ese espíritu de ese tiempo a muchos engañará. Cuando usted lee muchos, ¿qué entiende por muchos? Y usted me va a decir, más de uno, pastor. Más de uno es dos. ¿Está de acuerdo? Más de uno es dos. Pero cuando te dice Jesús, muchos van a ser engañados. No son dos, no son tres, no son cuatro, son muchos. ¿Cuántos me entienden? Entonces, este es el peligro. Esto lo dejó Jesús hace 2000 años. Pero nosotros, perdónenme la palabra, como decimos los centroamericanos, no le paramos bola. Creemos que no vamos a ser engañados. Pero Jesús lo está avalando. Muchos van a ser engañados. Entonces lo que nosotros necesitamos es conocer primero cómo se mueve el espíritu de engaño, cómo trabaja, qué es, por qué es que muchos van a ser engañados. Entonces, seguimos. Siguiente, hijo, por favor. Vamos a ver acá. Este espíritu es terrible y opera en la gente. O sea, va a operar dentro. ¿Se acuerdan que yo les dije? No va a operar con los de afuera. Va a operar con los de adentro. El propósito, el objetivo es derribar el cuerpo de Cristo. Queriendo engañar en estos últimos tiempos, y yo le puse ahí, al que se deje engañar. O sea, muchos, Jesús dijo, muchos van a ser engañados. Ahora, la pregunta es, ¿entre nosotros podríamos ser engañados? Y usted quizá me dice, no, pastor, sí Jesús dijo. O sea, yo no puedo decir, no, el Señor reprenda al diablo. Bueno, que se reprenda al diablo, pero Jesús lo avaló acá. Muchos van a ser engañados. Un descuido cuesta la vida. Entonces yo quiero llevarlo. Siguiente, hijo, por favor. ¿Qué quiere decir engañar? Porque acá está el secreto. A muchos se engañará. ¿Qué es engañar? Y usted me va a contestar, pues engañar.
¿verdad? Porque es que es lo que sabemos de allá del pueblo. Pero cuando nosotros, aquí puse dos palabras, una en griego y otra en hebreo. La palabra engañar, una de las palabras engañar en griego es la palabra planao. Propiamente dice hacer vagar. Propiamente hacer vagar, eso es el primer significado de engaño. Engañar, errar, extraviar, descarriar y seducir. Vamos a tomar las tres últimas palabras. Extraviar, descarriar y seducir. ¿Cómo le puedo explicar? Durante muchos años, hablamos de los descarriados, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué es un descarriado para nosotros? Aquel que ya no se está congregando. Aquel que se salió del camino y ahora lo vemos allá con una botella de lo que usted quiera. ¿Y qué onda, brother? Entonces uno dice, no, si se descarrió. Porque ese es el concepto que nos metieron. ¿Está de acuerdo? Pero ¿quién es un descarriado? Aquel que ya lo engañaron, pero que puede estar dentro, creyendo otras cosas. Entonces ya aquí, ya lo engañaron. Estando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ya es un descarriado. Está canijo esto, ¿verdad? Perdóneme la palabra canijo, pero... ¿Sí entiende? A ver, ¿entiende la palabra canijo? ¿Sí? ¿Lo utilizan allá en su pueblo? A veces yo me voy al pueblo y digo, no, está canijo esto de verdad. A ver, la pregunta es, ¿corre el cuerpo de Cristo peligro en el último tiempo? Porque nosotros estamos orando, Señor, reprenda al diablo, Señor, reprende esto, pero no nos damos cuenta que nos pueden engañar. Entonces, mire esto, por favor. Dice, extraviar, descarriar, seducir. ¿Qué es seducir? ¿Qué es seducir? ¿Perdón? A alguien que le hablen bonito. Es que esa es la palabra, seducir. ¿Cómo sedujo usted a su esposa? Es un ejemplo, ¿verdad? Para los hermanos que nos están viendo en línea también es un ejemplo. No se la tomen en serio esto. A veces dicen, pero ¿cómo es posible que esa mujer tan bonita ande con este, que se llama Federico? Así mismo. Imagínese usted. Hay otro proverbio en su pueblo que dicen que la suerte de la fea, la bonita lo desea. Porque ven a una fea también con uno bien guapo. Y la bonita dice, pero ¿qué hizo esta mujer? Entonces, fíjese. ¿Qué hizo el feo para conquistar a la bonita? Le bajó el cielo, las estrellas, la luna, que no se pueden bajar, pero se las bajó. Y aquella la sedujeron y cayó. Claro, años después le dicen, pero ¿y el cielo? ¿Y la luna? ¿Sí me entiendes? Seducir es hablar bonito para que entre en tu oído y empieces a creer, porque esta es la astucia del engaño del último tiempo. No sé a quién le decía hace unos días, una de las cosas que Dios nos dijo a mi esposa y a mí cuando empezamos la obra: traten
de no caminar por emociones. No se emocionen, no pongan su corazón antes que a Dios, porque el corazón engaña, el corazón traiciona. Entonces, cuando nosotros caminamos, por ejemplo, yo creo en la profecía, hermano, yo creo en los profetas, creo, pero muchas veces, por lo que dice la palabra, han sido muchos seducidos. Y cuando ya están seducidos, están extraviados de la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando un profeta venga y le diga, por ejemplo, que venga un profeta y que venga y me diga, así te dice el Señor, siervo amado, por cuanto Dios te ha visto orar a las 2 de la mañana, Dios va a conceder tu petición. Y yo sé que a las 2 no oro, pero qué rico es que te lo digan en público, ¿verdad? Para que el pueblo vea que el pastor ora a las 2. Hermano, eso lo infla uno y lo cree, pero te seducen. ¿Cuántos van entendiendo? ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Por lo menos dijera a las 9 de la mañana, amén, pero a las 2. Es un ejemplo para que... ¿Sí? Entonces, yo quiero que usted entienda cómo el enemigo seduce. Mire esto. Sigue diciendo, objetivamente el engaño, dice, es fraude. Subjetivamente, desviarse de la ortodoxia o de la piedad. El engañado o engañar es hacer desviar a alguien del camino verdadero. Sigue diciendo, engañar, engañoso, error, extravío. La palabra en hebreo es la palabra nashá, que quiere decir dirigir descarriando. Dirigir. Ahí vas bien, no te preocupes, al cielo vas a llegar. Dirigir descarriando. Dentro del cuerpo de Cristo, pero descarriando. Es decir, mentalmente engañar o moralmente seducir. Otra vez, echar al olvido, engañar. Estas dos palabras son los significados de la palabra engañar. Entonces podemos decir, engañar significa extraviar, descarriar, seducir, dirigir, descarriado. Entonces fíjese cómo trabaja. Siguiente, hijo, por favor. El peligro, es que hay un peligro. Estoy poniendo bases para hablar del espíritu del engaño, ¿ok? El próximo martes lo seguimos, pero el peligro de dejarse extraviar, ¿sabe el significado de engaño? Extraviar. El peligro de dejarse extraviar o engañar, Deuteronomios 30:17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres. Dios hablando al pueblo de Israel. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar. Mira esto precioso. ¿Cómo sucede un engaño? Te dejas tú solo extraviar. Por lo que te dicen, por lo que escuchas o por lo que te ofrecen. Te dejas extraviar. No que Dios va a permitir que te engañen. No. Dios te dice, yo te pongo delante de ti el camino de la verdad, el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú eliges. Entonces Dios le da los mandamientos y le dice a su pueblo, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, tú y yo podemos dejarnos extraviar por lo que veamos o oigamos o por lo que nos ofrezcan. ¿Cuánto me entienden? Seguimos. Marcos capítulo 13, verso 22. Vamos entrando. Porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas. Entonces vamos a empezar a trabajar para aquellos hermanos que nos están viendo en línea. Estamos trabajando la batalla contra los espíritus del último tiempo y hoy estamos trabajando el espíritu de engaño. Entonces mire lo que la palabra del Señor declara. Jesús hablando, en el último tiempo se van a levantar, se levantarán. ¿Qué se van a levantar? Falsos Cristos y falsos profetas. Falsos Cristos y falsos profetas. ¿Está de acuerdo? Fíjese esto, por favor. ¿Qué dice la palabra? Falsos y falsos. Pero se van a levantar ¿dónde? ¿En Hialeah o dentro de la iglesia? Entonces Jesús avalando en el último tiempo, dentro de la iglesia se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. ¿Está de acuerdo? Ok. ¿Qué es un falso Cristo? Y usted me va a decir, pues falso. ¿Ok? Pero para conocer un falso Cristo hay que conocer al verdadero. Para conocer un falso profeta hay que conocer qué es un profeta. Para conocer un billete de $1 hay que conocer el original. ¿Cuántos me van entendiendo? Entonces, si nosotros no conocemos qué es el verdadero Cristo, qué es un verdadero profeta, vamos a creerle a cualquier hijo de chonita que diga que es profeta. Pero puede ser un falso profeta. Y si es falso profeta, pues no es profeta. ¿Cuántos me han entendido? Solo que ahí lo pusieron falso profeta, pero si es falso no es. Pero va a estar hablando, va a estar profetizando. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Es que no sé qué. Mire, yo creo en sueños, yo creo en muchas cosas, por lo que dice la palabra. Pero hay cosas que no las voy a creer nunca. ¿Por qué? Porque por lo menos sabemos lo que dice la Escritura. ¿Se acuerdan del espíritu de Pitón? Ustedes si entendieron que el mundo espiritual, el enemigo también lo trabaja y lo maneja. Así es. Entonces, mire, Jesús aquí avala, Jesús, porque esto es enseñanza de Jesús. No hemos entrado todavía a Pablo, a Juan, no, esto es Jesús. Entonces Jesús avala, y mire esto por favor. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en sanidad divina? Amén. ¿Sí lo creemos? A ver. ¿Creemos en sanidad divina? Allá en las redes sociales, los que nos están viendo, ¿creen en sanidad divina? Estamos bien, vamos en el camino. Yo creo en milagros, yo creo en sanidad divina, yo creo, hermano, en todos los prodigios que la palabra del Señor dice. Yo lo creo. Pero cuando Jesús, mire esto, diga conmigo, Jesús dijo que van a haber falsos cristos y falsos profetas. Pero aquí hay un problema. Hay un problema. ¿Cuál es el problema que ven en la palabra? Ahí. No. Aparte de eso. Harán señales. Estos que son falsos van a hacerse una señal. Mira, hasta con mayúscula, hermano. Unas señales. Unos prodigios. ¿Sabe lo que son prodigios? No es que, ay hermano, fíjese que traigo un dolor de oído acá, que me ora, Padre, en el nombre de Jesús, y fíjese que se me sanó el dolor de oído. No. Que venga alguien sin oreja.
No, no que le sanó el que se quitó el arete y le quedó doliendo. No, 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 no. Que venga alguien sin oreja. Hermano, fíjese que andaba caminando por allá y no sé, un accidente, no traigo oreja. Venga para acá, pa, pum, con oreja. ¿Cómo la quiere? ¿Más chiquita, más grande? Se llaman señales prodigios. Ahora, le pregunto, bendiciones mis amados. Ahora, yo les pregunto, es una pregunta, como decía aquel, capciosa. Estos falsos cristos y falsos profetas harán señales y prodigios. ¿Está de acuerdo? ¿Okay? Esto es enseñanza de Jesús. Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. De repente, que se levante un falso profeta dentro de la congregación. Un falso profeta dentro de la congregación. Y que de repente empiece a hacer unos prodigios. Milagrazos, no milagrazos. ¿Creerían que es un profeta verdadero de Dios? Por la enseñanza quizás ustedes, no, pastor, ¿cómo va a...? No nos hagamos. ¿Lo creemos o no lo creemos? Pero ¿qué es lo que avala Jesús? Hermano, mire, cuando yo me pongo... Claro. Ahora, mire, yo le dije, creo en profetas, creo en profecías, creo en sueños, creo lo que dice la palabra, yo lo creo. Pero conforme a lo que dice la palabra, el peligro que corremos nosotros, apóstoles, pastores, evangelistas, corremos un peligro de ser engañados. ¿Está de acuerdo? Y la única forma de ser engañados, por la palabra no lo van a engañar, porque ya seríamos unos tontos de dejarnos engañar por la palabra. Pero de repente, hermano, aquella hermana o aquel hermano que tuvo un accidente y quedó así, chenco. ¿Sí saben, entienden la palabra chenco, verdad? Y quedó chenco, hermano, y llega a la iglesia y se levanta, ¿qué le en el nombre? Hermano, derechito. ¿Creeremos o no creeremos? Y aquel va a caminar, chenco era, decía aquel. Es que estamos delante de una etapa peligrosa. Y lo único que nos va a poder librar de todo esto es primeramente, como
Vamos a creer que los escogidos sean servidores, apóstoles, pastores, predicadores. Vamos a creer eso. Vamos a creer eso. Pero vamos a creer que también somos todos. Si los escogidos son engañados, ¿qué va a pasar con el resto? Otra vez, como dicen en su pueblo, ¿qué? Está canijo esto. Seguimos. Siguiente, hijo. Oh, Javi, estabas. Mire, aquí yo le puse el peligro de los escogidos. Porque ya Jesús está diciendo que en el último tiempo, por las señales que van a hacer, por todo lo que va a suceder, pues va a ser posible engañar a muchos, y dentro de ellos a los escogidos. Entonces mire lo que dice. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Jesús ahora le dice a una persona que después de que se cierra la puerta va a tocar, y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces mire esto. ¿Sabe usted que se aproximan unas bodas? Y es la... está esperando eso. Pero de repente Jesús otra vez avala que muchos van a querer entrar a esa boda sin estar vestido de boda. ¿Está de acuerdo? Entonces yo quiero que usted entienda, para entrar a la boda, el requisito es traje de boda. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando hay una boda, pues la única que lleva el vestido de boda es la novia, ¿verdad? No todos vienen vestidos de boda, ¿sí? Pero en este caso, la novia es el cuerpo de Cristo. ¿Está de acuerdo? Entonces, todos los que quieran entrar a esa boda tienen que forzosamente entrar vestido de boda. Pero dice la palabra que yo no sé cómo le hizo, ¿no? Pero un día el Señor nos va a enseñar cómo, ¿ok? Pero hay un fulano que se entró. Entonces Jesús, cuando aparece el rey, cuando aparece, porque dice que es la boda del hijo de una persona importante, cuando aparece, lo primero que detecta es a este amigo. Entonces le dice: mire, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él, hermano, se frizó. ¿Se le ha frizado la computadora o el teléfono? Y usted le sigue, está frizado. Y a este se frizó. Entonces dice: entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Ok? Otra vez. Muchos son llamados. ¿Está de acuerdo? Amén. ¿Y qué dijo Jesús? Pocos son los hermano, es que cuando uno piensa de esta manera, muchos son llamados, pocos los escogidos, ¿sí? Pero en el verso anterior que leímos, dice la palabra del Señor que va a engañar a muchos, ¿sí? De ser posible, si los escogidos son pocos y este mover engaña a muchos, agarraste el punto. A ver si me entendió. Si Jesús dice: porque muchos son llamados, pero pocos
pocos los escogidos. Pero en el otro verso dice que cuando en la etapa del engaño, el espíritu de engaño se levante en el final de los tiempos, va a engañar a muchos y, de ser posible, a los escogidos. Entonces, si engaña a muchos y dentro de los muchos están los escogidos y los escogidos son pocos, hermano, esto está terrible. ¿Verdad que corremos peligro? Esto lo leemos todos los días, pero cuando lo analizamos, yo le digo, Señor, aquí hay que estar. Es un ejemplo que yo lo he puesto siempre, pero me hizo razón cuando lo entendí. Mi pastor decía, hay que estar en este caminar como sapo pisado de carreta. Y yo creo que ya se lo expliqué, ¿cierto? Pero el que no sabe qué significa el proverbio puertorriqueño como sapo pisado de carreta, saben ustedes que antes habían carretas jaladas por bueyes y casi siempre caminaban en los caminos reales o en el camino de la calle, y en época de lluvia en todos los charquitos había uno que otro sapo. Y cuando pisaba la rueda aquella y pisaba aquel charco y aplastaba un sapo, al otro día usted pasaba y aquel sapo estaba todo abierto, pero los ojos salidos, hermano. Como sapo pisado de carreta. Hay que caminar en este tiempo con los ojos abiertos, alertas, porque podemos ser engañados. Entonces, mire, siguiente, hijo, por eso le puse el peligro de los escogidos. Pasamos a la siguiente, Javi. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales, prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vimos la de Marcos, ahora estamos viendo la de Mateo. Van a ser prodigios, milagros, señales, para ser posible, si es posible, van a ser engañados los escogidos, porque los escogidos, no nada más ellos, todo el pueblo casi siempre camina por las señales. Y aquí hay que caminar por la palabra. Las señales te pueden desviar. ¿Cuántos me entienden? Las señales te pueden desviar, la palabra nunca te va a desviar. Siguiente, por favor. Mira, hace muchos años, ¿te acuerdas de Morris Cerullo? ¿Alguien escuchó de Morris Cerullo? No, es que están muy jóvenes ustedes. Es un siervo americano que Dios lo utiliza y todavía está vivo. Lo utiliza, pero es un hombre que Dios lo empezó a utilizar en milagros. Y hubo una campaña en México, como Dios lo usaba mucho en milagros. Pues la gente de nuestro pueblo, hermano, no tiene para hospitales, no tiene para... Y cuando escucharon que iban a haber milagros, aquello se llenaba. Y ese día, uno de los días de esa cruzada, yo leí por los periódicos, yo no tuve la oportunidad de ir, pero leí por los periódicos. Sé que estaba... Antes del evento empezó a llover un aguacero y ya le tocaba al siervo. Dice que se paró y dijo, si verdaderamente Dios me envió a esta campaña y Dios es el que está conmigo, que llueva de aquí para allá y de aquí para acá, porque tengo que predicar, que no llueva. Y dice que se empezó la lluvia a acomodar, y de aquí para allá, todo el mundo mojándose. Pero de aquí para acá, no habían iPads, no, había Biblia de papel. Yo tengo que predicar. Si Dios me envió y si Dios está aquí, de aquí para acá que llueva, de aquí para acá que no, para no mojar. Y aquello se acomodó y mire, predicó, y señales y milagros. Dios lo respaldó. Y todo mundo, hermano, hasta el católico más de hueso colorado, quieren aceptar aquí estoy. ¿Por qué? Porque vieron una cosa que no se está acostumbrado. ¿Sí me entendió?
Entonces, este es el problema. O sea, yo sé que este hombre es de Dios. Pero en el último tiempo van a surgir unos. O no sé quién ahí me reservo el nombre, que dijo que en el Ecuador, fue a una campaña de Ecuador y dijo, así dice el Señor, la hermana fulana de tal que está corriendo para la presidencia, tú eres la siguiente presidenta. En el último lugar quedó. Entonces no era Dios, pero la gente quiere creer. Entonces hay muchos falsos profetas. Entonces seguimos, ya nos faltan 6 minutos. Mire esto, por favor. Quería llegar acá. La palabra de Dios dice que en el último tiempo nosotros vamos a enfrentar. Mire el peligro que usted corre. La conspiración. Por eso es que señal los engaña. Porque los engañan. La palabra, me voy a agarrar la palabra Isaías, capítulo 5, verso 8, verso. Este camino, todo es la palabra. ¿Está de acuerdo? Así es que por que haya uno en el caminar, si camina por la palabra, no se pierde. El peligro es de los listos. No sé si me entendió. Sí. El torpe. Ahora, pero el listo tiene problemas. Ya la agarraron, ¿verdad? Ahora vamos. Mire esto. Entonces la palabra de Dios dice, dijo Jesús que nadie os engañe, habla de personas que pueden ser dentro de la congregación. Levantamiento de falsos ministros. Número 1, lo vamos a ver, no nos va a dar tiempo, pero por lo menos lo leemos. Jesús avaló que iban a haber en el último tiempo falsos profetas. ¿Está de acuerdo? Falsos. ¿Está de acuerdo? Falsos. Falsos hijos. Cosas, la palabra del Señor moviéndose en el último tiempo. Si usted metidos en la congregación, tratando de buscar a Dios, tratando de no contaminarse, pero conviviendo con 7 tipos de potestades. A ver si me entendió ahora. No se enoja, ese ejemplo, no se enoja nadie, ¿verdad? Diga conmigo, no nos enojamos. ¿Seguro? Glenda se enoja, ¿ok? Imagínense, es un ejemplo, dije, ¿verdad? Pero como ella se enoja, ¿para que se enoje bien? Imagínense qué le garantiza a Andrés y a Daily que no sea una falsa hermana. ¿Qué le garantiza a Glenda, a Andrés y a Daily que el hermano Rolando no sea un falso profeta o un falso hermano? ¿Qué les garantiza a ustedes, todos ustedes, que yo no sea un falso pastor? Por eso les dije, en la olla estamos metidos todos y estamos conviviendo todos. Pero de repente puede, allá uno decía que de cualquier malla salta un ratón. Entonces, mire esto, siguiente hijo, por favor, siguiente, vamos rápido. No quiero empezar a pedir tiempo. Siguiente. Oh, es que no estás ahí. Mire. Mateo capítulo 7, verso 15. Jesús. No estamos ni con Pablo, ni con Pedro, ni con Juan. Jesús dijo, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De qué hay que cuidarnos, dijo Jesús? De los falsos profetas.
Pero el problema que tenemos nosotros, ¿cómo distinguir un falso de un verdadero? Que quizá, mire, me voy, quizá el verdadero ni milagros haga. Hello. Hermano, tire su pan en el nombre de Jesús, que se sane y sale peor. Tiene un falso, hermano, hasta la canilla le endereza. Aquí, ¿con quién se va? Deja al desvara.